Vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que inspires, sostengas y acompañes nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra, a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión, una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra, que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te amo. Dichoso el hombre cuyo Dios es el Señor. Dichoso el hombre cuyo Dios es el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre cuyo Dios es el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchita en sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre cuyo Dios es el Señor. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre cuyo Dios es el Señor. El Señor esté con Dios dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía otro a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo?
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el itinerario de la Cuaresma, digamos que el cristiano tiene que tener los ojos puestos en la meta. No nos podemos quedar solamente en el camino. Digamos que la Cuaresma sería el camino que va hacia la Pascua. Y si no tenemos en cuenta esa realidad, podríamos distorsionar lo que es la vida cristiana. Por eso es como cuando en este Evangelio vemos que el Hijo del Hombre tiene que padecer, ser desechado, ser ejecutado, pero nos habla también y resucitar al tercer día. Es un poco el itinerario también de la vida cristiana. Es verdad que la Cuaresma es necesaria, es conveniente, es la que nos ayuda también a prepararnos para luego llegar a la Pascua, pero no tenemos que olvidar que el contexto natural del cristianismo es más pascual que cuaresmal. Por eso hemos escuchado este Evangelio en el que Jesús, aunque habla de una forma exigente, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, pero también nos habla de ganar la vida, nos habla de realmente llegar al lugar en el que Él nos quiere dar y no quedarnos solamente en el itinerario. Es decir, la vida cristiana, evidentemente, hay que coger la cruz, hay dificultades, la penitencia es una parte de la misma, pero no como un fin en sí mismo todo eso, sino para llevar hacia la Pascua. Le pedimos a Jesús que este tiempo de Cuaresma, que estamos comenzando desde ayer, nos ayude a nuestra vida cristiana, nos ayude, vamos a decir así, a nuestra vida de fe, a ese itinerario que nos quiere llevar hacia la Pascua. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Pedimos especialmente por todos los lugares que están en guerra, con conflictos, dificultades, para que llegue la paz, la justicia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos por todos aquellos que tienen dificultades para creer, para que puedan encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. te rogamos, Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la gloria y gloria de su nombre, para siempre y todos sus santos. Mira, Señor, propicia las ofrendas que presentamos en tu altar, para que nos obtengan el perdón y proclamen la gloria de tu nombre por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones, tiemblan las potestades, los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Florencio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles en la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, después de recibir la gracia del don celestial, que éste sea siempre para nosotros causa de perdón y salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.